Bueno, muy buenos días, mis hermanos. Les pido que nos ubiquemos en nuestros lugares. Vamos a iniciar con nuestra escuela bíblica. Les pido sus oraciones, por favor. Vamos a honrar y a reverenciar a nuestro santo Dios. Padre eterno, Dios misericordioso, he aquí venimos delante de ti, en este tu día, para honrarte a ti, al único y verdadero Dios, soberano y Rey de toda la creación. Clamo a ti por la asistencia de tu Espíritu Santo, para que me guíes, apacigües mi alma, desguía mis emociones y me des de tu gracia para hablar en tu nombre y no en el mío. Dios Todopoderoso, dale a mis hermanos un espíritu afable y paciente, para que comprendan que el que está frente a ellos es solo un hombre débil que requiere el sustento de un Dios fuerte. Guíanos en este estudio y permite que solo tu gloria sea exaltado en este lugar. A ti, solo a ti, alabamos por tus grandes prodigios. Quedamos en ti confiados, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y Salvador. Amén. Bueno, mis hermanos, como venimos estudiando, no sé si recuerdan el tema principal de la enseñanza que estamos revisando en este momento, y es sobre la unidad espiritual y universal, ¿sí? Acerca de la iglesia. Nuestro hermano Alejo inició esta serie de enseñanzas partiendo de la unidad espiritual y universal de los creyentes, explicando a la iglesia y sus aspectos, uno visible, otro invisible. Las personas pertenecientes a ella, hablando de la iglesia, son profesantes de la fe y se reconocen como un pueblo en unión con Cristo. Al hacerlo, acepta los términos pactuales de Dios. Toda la iglesia visible está en una relación legal con Dios. Aceptan los términos del pacto. La unión de la iglesia está amarrada a los términos del pacto. Por ende, la iglesia no es un juego para Dios, y cada uno que profesa el nombre de Dios debe vivir de acuerdo a los lineamientos de este pacto. O sea, que si confiesa creer conforme a los términos del pacto, él no se puede librar de este pacto, no puede hacerlo, es imposible. Adicionalmente, nuestro hermano Juan nos explicó cómo debe vivir este cuerpo de creyentes, hablando en su aspecto local, o sea, la iglesia visible. Esta iglesia es del Señor y se encuentra unida a Cristo y es por justificada por Él, santificada, y en su expresión local visible vemos que explicaban 4 tipos de pureza: la pureza de la doctrina, la pureza de la organización, la pureza del testimonio y la pureza del culto. Dentro de la pureza de la doctrina podemos encontrar puntos cardinales como la Biblia, como nuestra única regla de fe y práctica, la Trinidad, la deidad de Cristo, la muerte y resurrección y su segunda venida, la salvación solo por la gracia. Por otra parte, dentro de la pureza de la organización, se nos fue dicho que la iglesia no puede ser gobernada por un solo hombre. Antes bien debe existir una pluralidad de ancianos y en ellos reside la autoridad. Es por eso que nuestro hermano Víctor nos explica sobre la pureza del testimonio, del cual al que no respeta la expresión que requiere esta pureza, debe ser disciplinado. Pues si se consiente el pecado, si nosotros consentimos el pecado, estamos siendo partícipes de él. En la iglesia estamos llamados a andar como hijos de luz, pues Cristo es luz. Es aquí donde se habla de la pureza del culto. Cuando hablamos de la pureza del culto, estamos hablando de la predicación fiel de la Escritura, de las prácticas eclesiásticas que se fundamentan en las enseñanzas de los apóstoles y de los cuales fueron guiados por el consejo de Dios. Mis hermanos, a la luz de las Escrituras, voy a presentar lo que nos enseña nuestro hermano Roger Smalley, bajo 3 puntos que considero serían importantes para este tema. El primero
Tengan en cuenta que lo que estamos hablando es de la unión espiritual de la iglesia, de la unión. Esa parte es importante, no se olviden de ese concepto, unión espiritual. La pregunta es, si la iglesia está llamada a ser unida, ¿por qué motivo hay diferentes denominaciones? ¿Son legítimas? Si la iglesia está llamada a vivir como una unidad, este es el segundo punto. Primer punto, si la iglesia está llamada a ser una unidad, ¿por qué hay tantas denominaciones? Segundo punto, si la iglesia está llamada a ser una unidad, ¿por qué es legítima la excomunión? O sea, salir, que lo saquen de esta unidad. ¿Quién tiene derecho para aplicar esta excomunión? Y el tercer punto, si la iglesia está llamada a vivir como una unidad, ¿nosotros lo estamos viviendo? Mis hermanos, si la iglesia es una sola, ¿por qué hay tantas denominaciones? Vamos para nuestro primer punto. Si la iglesia es una sola, ¿por qué hay tantas denominaciones? Para entenderlo, tenemos que introducirnos en la historia de la Reforma, ¿sí? Vamos a 1529. Allá los quiero llevar. En este año se llevó una de las divisiones, la primera que podríamos evidenciar como la primera división en nuestro contexto reformado. No mucho tiempo después de que Martín Lutero clavó las tesis en las puertas de la iglesia de Wittenberg, se presentó uno de los más calurosos debates, ¿sí? Este caluroso debate fue uno de los calurosos debates dentro del contexto protestante. Este fue conocido como el Coloquio de Marburgo, Lutero versus Zwinglio. Eso es la sensación de un hito histórico que podría describirse como el primer gran conflicto de la Reforma. Esto fue durante la primera década, más o menos después de 12 años de que Lutero clavó las tesis en la puerta de Wittenberg. Estos fueron los hombres protagonistas de esta historia, y me gustaría contarles un poco acerca de este evento. Al coloquio asistieron los más grandes exponentes protestantes de ese tiempo, ¿sí? Los teólogos más grandes. Es como hoy en día, hoy reconocemos hombres teólogos grandes. Para esa historia, estos hombres asistieron a ese lugar. Felipe Melanchthon, Andreas Osiander, Stefan Agrícola, Johannes Brahms, Juan Ecolapandio, Martín Bucero y Caspar Edio. Sin lugar a duda fue un evento asombroso. Fue uno de los eventos más importantes que había pasado dentro del contexto reformado. Quiero contarles algo acerca de estos dos hombres. Ambos hombres eran de países vecinos, uno de Suiza, otro era de Alemania. Ambos eran líderes principales de movimientos reformados protestantes. Ambos provenían del campesinado. Ambos eran de familias acomodadas. Ambos fueron criados en el cristianismo católico europeo. Ambos recibieron educación religiosa desde muy jóvenes, desde muy pequeños. Ambos acudieron a universidades muy respetadas. Ambos fueron influenciados por el pensamiento de Erasmo de Rotterdam. Ambos eran de lengua alemana. Ambos eran grandes exponentes de las escrituras. Ambos amaban la poesía y la música. Ambos vieron la necesidad de reformar la iglesia en su tiempo. Ambos rechazaron la autoridad del Papa. Ambos sostenían el principio de la sola escritura. Ambos creían en la justificación solo por la fe. Ambos se oponían a la venta de indulgencias, a la veneración y al peregrinaje, a los peregrinajes y a la misa. Ambos fueron padres de dos tradiciones protestantes, de las tradiciones protestantes. Después de un largo debate de varios días, fue muchos días los que tuvieron Lutero y Zwinglio este debate, ambos exponentes estuvieron de acuerdo en 14 de 15 puntos, 14 de 15. Pues en el último punto, acerca de la cena del Señor, no lograron ponerse de acuerdo en si la presencia física del Señor se encontraba en la cena. Cuando terminaron este coloquio, cada uno hizo su comentario final. ¿Cuál fue ese comentario final? Voy a abrir la cita acerca de lo que dijo Zwinglio. Confesemos nuestra unión en todo lo que estamos de acuerdo, y en cuanto al resto de cosas, recordemos que somos hermanos. Nunca habrá paz en las iglesias si no podemos permitir las diferencias en los puntos secundarios. Cierro la cita de Zwinglio y abro la cita de Lutero. Esto fue lo que dijo Lutero de acuerdo a este debate, al final.
Aunque no hayamos podido ponernos de acuerdo en el momento en cuanto hacia el verdadero, aunque no nos hayamos podido poner de acuerdo en este momento en cuanto hacia el verdadero de cuerpo y la sangre de Cristo están corporalmente presentes en la sangre y el vino, cada parte debe mostrar a la otra el amor cristiano en la medida que cada conciencia respectiva lo permita. Y ambos deben pedir persistentemente al Dios Todopoderoso que nos guíe para que a través de su Espíritu nos lleve a un entendimiento adecuado. Amén. Termina así la cita. Mis hermanos, después de ese suceso, Zwinglio siguió leyendo los escritos de Lutero. Siempre lo respetó. Lo consideró todo el tiempo un hermano. Lo único que le molestaba de él era su personalidad testaruda y sentía un poco de celos por su trayectoria. Ese era Zwinglio, ¿sí? En cambio, Martín Lutero siempre lo rechazó. Lo trató, siempre consideró que era un hereje. Aún en su lecho de muerte, declaró lo siguiente, que Zwinglio había muerto en un gran pecado y blasfemia. Al igual que esta historia de los reformados, mis hermanos, la cuestión de las denominaciones tiene dos lados. Sí, hay dos lados. Uno que podríamos llamar negativo, y cuando me refiero a este punto negativo hablo de que, cuando hablo de un punto negativo en las denominaciones, estamos hablando de que cuando se incentiva a la división entre creyentes, cuando adoptamos ciertas posturas antibíblicas, ¿sí? Apelando a la hiperespiritualidad de la iglesia local y superior a las demás, persuadiendo a otros creyentes de congregaciones legítimas hacia sus congregaciones solo porque consideran que son superiores. Esto es una señal, en palabras del autor del libro, de carnalidad e inmadurez espiritual. En contraste a lo anterior, hay algo que podríamos considerar positivo de las denominaciones, ya que con tantas falsas denominaciones hoy en día, lo aconsejable es que las iglesias fieles se apoyen en mantener la pureza de la doctrina, del culto, de las organizaciones y del testimonio. Eso es lo que deberían apoyarse las denominaciones. Además, esto nos permite tener un mayor alcance por medio del evangelio hacia otros. Hermanos, hay doctrinas fundamentales que unen a todos los cristianos de todas las denominaciones sanas a lo largo de la historia. Tal como la Biblia como regla de fe y práctica, la Trinidad, la deidad de Cristo, la salvación solo por la gracia, etc. Pero también existen varios desacuerdos en doctrinas importantes, pero no estrictamente centradas en asuntos esenciales de la salvación. Sin embargo, hay una gran generación de creyentes, aún en este lugar, que en los puntos fundamentales no tienen una estructura básica de lo que nos compete conocer acerca de la salvación. Mis hermanos, no porque el creer salve, el creer no es el que salva, pues esta solo es una respuesta a aquel que sí salva, el cual es Cristo. Ahora, en lo que respecta a asuntos doctrinales importantes, controversiales, deben ser tratados con mansedumbre, entendiendo que no hemos llegado a la unidad perfecta de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, como dice Efesios 4:13. Por lo cual, no olvidemos que son más las cosas que nos unen que las que nos separan. Y en ese orden de ideas, no debemos apelar, mis hermanos, al denominacionalismo, que nos lleva a separarnos demasiado y por ende, lo que nos distingue no termina siendo lo que nos une, sino lo que nos separa. El pastor José Pepe Mendoza, acerca de esto, dice lo siguiente. Voy a abrir la cita. Las denominaciones como tal son diferentes expresiones del cristianismo, con diferentes énfasis y maneras de gobernarse y manera de actuar, pero debemos buscar el fundamento común, que siempre es el evangelio y la fidelidad de la palabra de Dios en los aspectos esenciales de la escritura, aún
En este resurgir de nuevas iglesias que son muy poderosas como reinos solitarios, la rendición de cuentas y volver a reconocer que nos necesitamos unos a otros para poder juzgar mutuamente, para poder reconocer el valor mutuo, aquello es necesario. Pero, por sobre todas las cosas, reconocer el respeto que debemos tenernos los unos a otros. Cierro la cita, mis hermanos. Hermanos, esta es la unidad de la iglesia. Mis hermanos, más que una organización, somos un organismo vivo que está unido por las coyunturas y que se ayudan y que nos ayudamos mutuamente. Ahora, si esta es una realidad, ¿qué pasa con el segundo punto? Listo. Ya revisamos el punto acerca de las denominaciones. La unidad de la iglesia está llamada a vivir como una unidad, mis hermanos. La pregunta es, ¿por qué si estamos llamados a vivir como una unidad? Porque existe la excomunión. ¿Por qué si usted está llamado a vivir como una unidad, a usted lo pueden excomulgar, o sea, sacarlo de la unión de la iglesia? Según lo que habíamos estudiado anteriormente, mis hermanos, la iglesia de Dios consiste en personas santificadas en Cristo, que fueron llamadas para vivir una vida santa, o sea, separada. La eclesía fue llamados afuera para orar en el nombre del Señor Jesús, para reconocer su señorío y para declarar que le amamos. Ese es nuestro llamado. Juan 14:15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y el 21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Ahora, ¿qué pasa cuando alguien decide no vivir conforme a la pureza de la iglesia a la cual hemos sido llamados? ¿Sí? Si alguien opta en andar en contravía de la Biblia, ¿qué podemos hacer? La Biblia dice que a ese hermano hay que amonestarle y llamarlo al arrepentimiento. Eso es lo que hay que hacer. Mateo 18 nos lo aclara, ¿cierto? Si tu hermano peca contra ti, ve y tú llámale aparte. Si no te oye a ti, entonces consigue a uno o dos hermanos y reconvénganle. Si no los oye a ustedes, entonces dígaselo a la iglesia. Y si no oye a la iglesia, hay que excomulgarlo, ¿sí? Hay que tratarlo como un gentil y un publicano. Mis hermanos, una de las marcas características de las iglesias bíblicas es la sana aplicación de la disciplina eclesiástica. No es una opción, tenemos que aplicarla. Para los casos en los que se evidencie que los cristianos andan en conductas pecaminosas, sistemáticas e impenitentes. El pastor Héctor Salcedo hace una explicación acerca de la disciplina eclesiástica, la cual me gustaría mencionar. Dice lo siguiente: la disciplina eclesiástica es el proceso de intervención mediante el cual una iglesia guía a un cristiano que ha caído en pecado por ignorancia o por desobediencia al arrepentimiento y por ende a la restauración en su caminar con Dios. Cierro la cita. Nuestra Confesión Reformada de Westminster acerca de este tema dice lo siguiente: la disciplina eclesiástica es necesaria para ganar y hacer volver a los hermanos que ofenden, para disuadir a otros a cometer ofensas semejantes, para purgar de la mala levadura que puede infectar toda la masa, para vindicar el honor de Cristo y la santa profesión del Evangelio, para prevenir la ira de Dios, y justamente podría caer sobre la iglesia si ella considera que su pacto y sus sellos fuesen profanados por ofrendas, por ofensores notorios y obstinados. Con respecto a esto, mis hermanos, nuestro material escrito de Roger Smalley menciona que algunas de las causas legítimas para excomulgar a alguien puede ser provocar divisiones, Tito 3:10, herejías, Romanos 16:17, y pecados graves persistentes. Amados hermanos, es importante aclarar que nuestro hermano Víctor ya nos explicó cómo debemos acercarnos a un hermano en caso de que caiga en pecado. Por ende, yo no me voy a enfocar en eso, ¿listo? Mi enfoque va a ser exclusivamente en la excomunión. Me gustaría explicar un poco acerca de qué se reconoce como pecados graves.
aunque no podré profundizar por temas de tiempo, porque sé que esto genera un poco de ruido en nuestros corazones. Sí, cuando uno dice pecados graves, ¿cómo así? ¿No todos los pecados son graves delante de Dios? Sí, mis hermanos, sí. Todo pecado es grave delante de Dios, pues cualquier pecado merece la condenación eterna. ¿Sí o no? Sí. Ahora, la Escritura nos deja ver grados de pecados, ¿sí? Dependiendo de el contexto, la intención, la persona que los comete y el efecto que genera el pecado. Por ende, aunque delante de la santidad de Dios todos los pecados son abominables, no es igual en relación con nosotros mismos y con los demás, pues las consecuencias derivadas de ellos varían dependiendo de la situación y el sujeto. ¿Sí? No es lo mismo que peque un pastor a que peque un asistente. No es lo mismo. ¿Sí? Nosotros podemos verlo experiencialmente. Pero, como les digo, si de pronto esto genera inquietud, pues se me pueden acercar al final y podemos aclarar sus inquietudes. A la luz de esto debemos tener claro que la disciplina es parte del discipulado, ya que esta puede ser vista desde dos ámbitos. ¿Cuáles son los dos ámbitos de la disciplina? Tenemos la disciplina formativa y la disciplina correctiva. Cuando hablamos de la formativa, lo hablamos que es dentro del discipulado y es para enseñar. Sí, esta disciplina es para enseñar. Y cuando hablamos de la correctiva es para corregir su pecado, simplemente es eso. ¿Sí? En caso de la disciplina correctiva es la que corrige nuestro pecado, nuestras acciones pecaminosas. En caso de empecinarse y no someterse a estas, la última instancia, mis hermanos, es la excomunión. Eso dice la Biblia. Eso es lo que dice la Biblia. Si no se somete a lo que dice la Biblia, la última instancia que se va a ejercer es la excomunión. El libro de la serie 9 Marcas, que se titula precisamente La disciplina de la iglesia, habla acerca de este tema. Voy a abrir la cita que menciona el autor. Dice: la disciplina eclesial es el acto de retirar a una persona de la membresía de la iglesia y de la participación de la cena del Señor. No es un acto para prohibir que asista a las reuniones semanales de la iglesia. Es la declaración pública de la iglesia de que ya no puede seguir confirmando la profesión de fe de esa persona llamándola cristiana. Y aún agrega: excomulgar, o sea, excomunión, significa excluir a alguien de la comunión, lo cual es retirarlo de la cena del Señor y por ende es disciplinarlo formalmente. Es un proceso formal. Dentro de la iglesia ese es el proceso formal, retirarlo de la comunión. Amados hermanos, este no es un acto arbitrario contra un hermano. Esta es la justa decisión del consejo de Dios y de la enseñanza apostólica que se toma en contra del impenitente. Pero ¿cuál es la intención de esto? ¿Cuál es la intención de tomar esta decisión que por el consejo de Dios se toma contra el hombre que peca descaradamente y no quiere devolverse a Dios? Esta es la intención. Que éste se arrepienta, que reconozca que reconociendo que ha pecado contra un Dios vivo, que reconozca que ha pecado contra un Dios vivo, que pida perdón al Señor por su horrible pecado, que se devuelva de su mal camino, que reconozca su desesperanza fuera del Redentor, que experimente su expectación de juicio y la falta de gozos y su Creador, que entienda que el valle de sombra y de muerte nunca hallará paz sin la vara y el cayado, que comprenda que fuera de la mesa del Señor solo le queda apetecer las algarrobas de los cerdos, que reconozca que su actual estado solo es un ciego, pobre y desnudo, que no se le olvide que en su impenitencia el castigo de Sodoma será más tolerable que el suyo, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios, exponiéndole al vituperio. Cuando vamos a la Biblia y vamos a 1 Corintios 5, vemos la historia de un hombre que se acostaba con la esposa de su padre, posiblemente su madrastra. Otras versiones dicen su madrastra. La Biblia enseña que un hombre no se acostará con la mujer de su padre. Y lo más tremendo es que, como nos explicaba el hermano Víctor, es que eso llevaba tiempo y la iglesia no estaba haciendo nada, la iglesia estaba adormecida.
se adormeció con este asunto. ¿Qué dijo Pablo? A ese hombre, a ese perverso, les digo, sáquenlo de ustedes, sáquenlo, porque la iglesia está llamada a ser pura y santa. Iglesia de Cristo, quiero explicar que esto no es una decisión sencilla, no es una sentencia que se toma ligeramente. Es la última opción que se busca después de un proceso riguroso llevado fielmente por nuestros ancianos. Pues a ellos fue los que se les entregó las llaves. A ellos fue que se les dio la autoridad para atar y desatar. Pues ellos son los representantes de Dios aquí en la iglesia. Ellos son los representantes de Dios. Como dice nuestro libro, nuestro autor, el autor en el libro, de Sí Jesús. Los líderes espirituales cumplen este papel según la Escritura. El único motivo por el cual la congregación se entera es cuando se involucra en el tema de la excomunión. De resto usted no tiene que enterarse. Usted no tiene que enterarse del hermano que está en disciplina. El único proceso en el que participamos todos como iglesia es en la excomunión. La disciplina es restaurativa. Para que revisen, si quieren, porque no vamos a leer todo el texto, la Biblia de Mateo 5:18 apela a lo que acabo de decir, ¿sí? Que fue a ellos, a los ancianos, a nuestros pastores, que se les dio la autoridad para este tema. Pero sí me gustaría leer Juan 20, versículos del 22 al 23. Dice, y habiendo dicho esto, este es Cristo, habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes le remitieren los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvieren, les son retenidos. Esto le dijo a los apóstoles, viéndolos como autoridad, ¿sí? Autoridades de nosotros, visible para la iglesia. Y esa es la misma autoridad que tienen hoy nuestros ancianos. Por eso ellos están aquí. Sus manos fueron impuestas sobre ellos. Y ellos confiamos en sus decisiones con respecto a las decisiones que se tomen acerca de un hermano impenitente. Mis hermanos, no nos corresponde a nosotros aplicar la disciplina, ya que alguien en la iglesia cumple ese rol. Ahora, ¿qué nos compete a nosotros? Eso es lo que quiero llegar. ¿A qué nos compete a nosotros como iglesia de Cristo? Esto nos va a llevar a nuestro tercer punto. Si la iglesia está llamada a vivir como una unidad, ¿sí lo estamos aplicando? ¿Sí estamos haciendo lo que tenemos que hacer? Amados hermanos, la verdadera iglesia de Cristo es un organismo vivo y formado por todos los salvos por la fe en Jesucristo, cuya única cabeza es Cristo. Su formación es sobrenatural, no humana. En su expresión local, la iglesia de Cristo manifiesta pureza de doctrina, pureza de culto, pureza de la organización y pureza del testimonio. No hay ni dos ni más iglesias. Solo una sola iglesia. Usted ha permitido que la inmadurez gobierne sobre su vida y ha despreciado a otros hermanos por sus convicciones, a pesar de saber que algunas doctrinas requieren más paciencia y aún la asistencia del Espíritu Santo para creerlas. ¿Eso ha pasado en su corazón? Tal vez hoy haya en este lugar personas como Martín Lutero, nuestro hermano Martín Lutero, menospreciando a su hermano Zwinglio. Tal vez habemos muchos en este lugar como él. Y lo peor es que despreciándolo por temas doctrinales, cuando estamos llamados a la unión. Mis hermanos, aquí hay divergencia de pensamientos. Aquí todo el mundo piensa diferente. Aquí no todo el mundo piensa igual. Es más, en un lugar donde todo el mundo piense lo mismo, nadie está pensando. Aquí todos pensamos diferentes. Tenemos una unión común, ¿sí? Tenemos una unión común. Pero aquí todos tenemos diversidad de pensamientos. La diferencia de pensamientos nos da a nosotros una buena oportunidad para generar compañerismo cristiano. Aprendiendo ¿qué? Los unos de los otros. Y si estamos equivocados, gloria a Dios. Gloria a Dios si estamos equivocados.
Seremos alumbrados para entender acerca de nuestro buen Dios, para conocerle más. En nuestros boletines, que hoy no hay, ya llegaron los boletines, bueno, ahora sí. Si ustedes miran en sus boletines, en la primera página, se van a dar cuenta que dice lo siguiente. Si quieren, vayan a la primera página. Dice, nos informas que nosotros somos la primera página es la carátula, ¿sí? La carátula del folleto. Nos informan en ese boletín que nosotros somos una iglesia presbiteriana reformada. Y eso significa que esto es una denominación. Somos una denominación, mis hermanos. Pero, ¿qué pasa con eso? ¿Qué significa eso? Mire lo que dice siguiente, que proclamamos la buena noticia del Evangelio, que decimos la verdad, ¿sí? Que creemos en la Biblia como la única y suficiente palabra de Dios. Eso es lo que nos une a todos. Esa es nuestra unidad, la palabra de Dios. Mis hermanos, esta es una expresión de la iglesia visible. Lo que vemos aquí es una expresión de la iglesia visible. Mis hermanos, no nos corresponde a nosotros generar disciplina, ¿sí? No es esta la labor es esta la labor de los ancianos. ¿Por qué se preocupa? ¿Cuál es su necesidad de saber en qué están disciplinando al hermano? Usted no le compete eso. No se preocupe por eso. Preocúpese por restaurarlo. ¿O su propósito es restaurarle a su hermano o avergonzarlo? Examínese. Iglesia del Señor, exhortémonos los unos a los otros en todo tiempo en el amor fraternal, cuidando al hermano que se quiere restaurar. Piensen que el hermano que ha pecado, así sea de manera grave, busque consejo. Si piensa usted que el hermano pecó de manera grave, busque consejo, pero no lo exponga, porque puede ser que el hermano sí está en un pecado grave y hay que tomar algunas decisiones importantes, pero no lo exponga. Como dice Romanos 15:7, por tanto, recibíos a los otros, así como Cristo nos ha recibido a nosotros, ¿sí? Para la gloria de Dios Padre. Hermanos, Él no escatimó el ser igual a Dios, antes bien, tomó forma de siervo y se humilló a lo sumo. Si su hermano ha caído, llévele a la cruz. Cristo tomó sobre sus lomos nuestros pecados presentes, pasados y futuros. Él recibió la muerte que nosotros merecíamos por causa de nuestra iniquidad. Seguramente, el pecado cometido generará consecuencias a su hermano y aún a nosotros si nos vemos tentados a caer en el mismo pecado. Pero si eso pasara, abogado tenemos para con el Padre. Ahora, el Padre, el que ama, disciplina. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da frutos apacibles de justicia a los que por ella son ejercitados. ¿Y sabe qué es lo mejor de esto? Que esta nos lleva a Cristo. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, Dios bueno. Padre, ten compasión de mí, perdóname, aun si me excedí en el tiempo, Señor. Guía, Señor, a tu iglesia, guíame a mí para hacer las cosas conforme a tu palabra. Ten compasión de tu pueblo. Permítenos seguir disfrutando del culto de adoración, Señor, y reconocer tu grandísima gloria. A ti y solo a ti es la gloria, oh poderoso Dios soberano, en Cristo Jesús. Amén.